Regresamos a Bolivia con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, si me escuchas, te reitero las buenas tardes. ¿Qué está pasando? Me dicen por interno que hay represión en La Paz a esta hora. Así es, Rey, así es. Estamos a media cuadra de la Plaza Murillo. Ha habido aquí una intensa disparos de gases lacrimógenos para dispersar a las personas que están protestando y movilizadas alrededor de la Plaza Murillo contra el desarrollo de los últimos acontecimientos políticos de nuestro país. Son personas que han venido de la ciudad del Alto, que han venido también del altiplano del departamento de La Paz. Hubo una gasificación muy fuerte. Todavía un poco más abajo se puede ver en otros accesos hacia la Plaza Murillo que todavía está muy fuerte el gas lacrimógeno. Vamos a hablar con algunas personas acá cuáles son las demandas que están teniendo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los países en el mundo entero que nos están viendo. Yo quiero decir, nosotros no somos masistas, nosotros estamos viniendo a pedir la renuncia de la Añez. No queremos a ella, tampoco queremos a Mesa ni Camacho, ¿ya? A nosotros los medios de comunicación no nos están viendo, Canal 9, Canal 5, PAT. Aquí ustedes han debido ver, no hay ningún canal que informe lo que realmente está pasando aquí en La Paz. Nosotros somos alteños que estamos cansados de que nos repriman, de que nos opriman al pueblo que estamos luchando para que saquen a esta presidenta y también a la cabeza de Mesa y Camacho. No queremos Mesa y Camacho. Vamos a ir con otro testimonio, Rey, otro testimonio. Buenas tardes, señora. ¿Por qué le están gasificando? Yo estaba viendo de que ustedes estaban en español, por favor. Saya nakakaanchit ay marat palt asirip twa ukot anchit hermanos hermanas palt asinana nakahwaliw akan yak atap akam mahila hermano haruk akam apamuk awara kapreto sultaruk tiht awara kap harakitut ukak pahat hamahatan sunapisin gas hanina nakar kun sabat anchit nanak pachutas kapulu anchit nanak kapulu sai flul nasional nanak amtas posisi tikam halu kang kap nanak haniu akam upakchak republikan sa anchit taksis kapreto haniu nanak republikan ikun akan nanak pulikan ni sana kasi ay mara halu kamapuk anchit takam nanak munap twak alsar kapas panhalu kasapet unas akawilas akatakin pa charal kapan haniu nanak akatapini hujun chupal asiwagiw na yak mas kitam sa ukarok prol nacional de Bolivia nanak Morales ay mawali khayal tatanan irman mawawakaw ukanan akan Dios sampira que hupak wawita. Aquí yo también quiero decir, hermano, aquí quiero decirle al mundo entero que nosotros somos el pueblo que nosotros nos ha discriminado por lo que tenemos pollera, por lo que tenemos etnia. No nos puede discriminar, nosotros somos el pueblo que hemos nacido, nos sabemos cosechar, sembrar la papa. Yo cuando era chica, el Evo presidente ha entrado, hemos visto de chiquitita cómo nos ha surgido al pueblo. El Evo ha sido como nosotros, ha sabido trabajar, sembrar, cosechar la papa. Cuando yo era chiquita, yo he visto transcurso de esos años, he sido sus obras, lo que ha hecho por todas diferentes las provincias, colegios, carreteras, todo. Ahora estos golpistas nos están gasificando como si fueran sus animales. Nosotros no somos animales, somos pueblos. Gracias, señora. Se puede apreciar que continúa la gasificación de las personas en los alrededores de la Plaza Murillo. Esta es la situación que se está viviendo en este momento, Rey. Esa es la situación. Vuelvo contigo, Rey. Claro que sí, Freddy. Ponte a buen resguardo. Prácticamente un callejón sin salida, ¿no? Por donde vienen estos oficiales de la policía lanzando gases lacrimógenos para dispersar a la movilización popular que está invadiendo también las calles de La Paz, exigiendo, ya escuchábamos en su lengua originaria a esa representante indígena, exigiendo el regreso de la democracia, pero de la verdadera democracia, el regreso del poder popular, el regreso de la estabilidad, de la paz. Se escuchaban entre las palabras que yo lograba entender. Claro, el nombre de, como decía ella, el hermano Evo Morales, también hablaba de proceso de cambio, una palabra o una expresión, para ser más correcto, que mucho ha utilizado el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Y estas son las imágenes que estamos observando. Arremete la policía contra cualquier tipo de agrupación que indique, agrupación social, que indique movilización en las calles. Vienen prácticamente para encima de la cámara de Telesur. Usted lo está viendo, ¿verdad? Estos carros de policía se repliegan entonces por las calles adyacentes. Vamos a ver qué va a suceder. Bueno, todo parece indicar que van a doblar hacia la izquierda, derecha de ellos. Y es lo que estamos entonces observando a esta hora con nuestro corresponsal Freddy Morales. Nos trasladó la palabra justamente por el lanzamiento de gases. Más temprano ocurría, Freddy decía, la gente se tuvo que dispersar, se tuvo que dispersar por estos gases. Ahí nos está escuchando nuestro corresponsal Freddy. Te puedo ceder la palabra si estás en condiciones de hablar. Así es, Rey. La represión, como has visto, está también alrededor de todo. Es decir, están tendiendo un cerco, digamos, por todos los alrededores para que las personas que se han movilizado por todo este lugar puedan replegarse, puedan salir de aquí. Al parecer esa es la intención, que salgan todas las personas que están alrededor de la Plaza Murillo con sus reclamos, como hemos venido informando desde mucho más temprano, Rey. Esta es la situación que se está presentando. Hay varios lugares donde están las personas apostadas y hay varios lugares, obviamente, donde se está produciendo el disparo de agentes químicos para dispersar a las personas, como, acabamos de ver a través de la imagen de Telesur. Es correcto, Freddy, y ya que estás mencionando que te encuentras en los alrededores de la Plaza Murillo, hasta donde tu vista pudo alcanzar, ¿qué está ocurriendo en ese lugar que prácticamente es el epicentro político de Bolivia? Está muy custodiado, está muy custodiado. Hay unas barreras infranqueables que se han puesto en los accesos. Detrás de esas barreras también hay policías. No hemos podido ingresar porque nuestro interés era informar a nuestros televidentes qué está pasando en la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa debía instalarse esta tarde para revisar las actuaciones irregulares, según algunos de sus miembros, de las últimas horas que han dado lugar a la instalación de un nuevo gobierno en el país. De modo que estamos intentando ingresar hacia la Plaza Murillo, pero hasta ahora fue imposible hacerlo. Y están muy cerrados los accesos a este centro histórico de Bolivia, Rey, de modo que vamos a continuar caminando por acá para ver si por algún lugar podemos entrar para también informar de lo que está ocurriendo allí dentro de la Plaza Murillo. Hay mucha gente, Rey, que está movilizada, lo mostramos horas antes, de la ciudad del Alto y del Altiplano del Departamento de La Paz. Han llegado muchas personas, primero los maestros rurales, luego entraron los ponchos rojos, que son campesinos del Altiplano de La Paz. Bueno, y están convocando a otras organizaciones que pudieran sumarse a estas sus demandas. El planteamiento central es que se anule la elección, se anule la instalación de un nuevo gobierno, hecho que se produjo anoche, y que se instale la Asamblea Legislativa para reconducir democráticamente y según las normas de las instituciones de Bolivia, se llegue a un nuevo acuerdo nacional. Eso es lo que está pidiendo la gente movilizada por este lugar. Rey, vamos contigo mientras vamos mostrando imágenes de lo que pasa aquí. ¿Cómo no, Freddy? Estás visiblemente afectado por los gases lacrimógenos, se te veía en el rostro y aún así estás describiendo la situación, lo cual la audiencia de Telesur mucho agradece. Ahí están entonces las calles de Bolivia, las calles de la ciudad de La Paz, como nos decía nuestro corresponsal Freddy Morales, en las cercanías de la muy representativa Plaza Murillo. ¿Por qué es representativa? Bueno, porque alrededor de esta plaza se congregan las principales instituciones del Estado plurinacional de Bolivia, la Asamblea Legislativa, también el Palacio Quemado, existe una catedral, si la memoria no me falla, también la sede de la Cancillería, entre otras. Y en esta calle específicamente, hace segundos veíamos que venía descendiendo dos carros de policía
trotaban a cada lado de estos carros también uniformados, lanzando gases para dispersar la movilización social de pobladores no solamente de la ciudad de La Paz, sino también del Alto. Estos pobladores los escuchábamos dar a conocer sus reclamos, por qué necesitaban que se restaurara el orden constitucional en ese país después de haberse propinado el golpe del pasado domingo, el golpe de Estado que ya hoy es avalado incluso por la Organización de los Estados Americanos, dígase Estados Unidos, y la autoproclamación de la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, autoproclamada ella como presidenta de Bolivia. Nuestros demás compañeros nos daban también una panorámica de lo que estaba ocurriendo en otros puntos de la geografía paceña, movilizaciones también, cabildos, vigilias, sobre todo protagonizadas por habitantes de la ciudad del Alto que descendieron hacia la ciudad de La Paz a manifestarle su respaldo a Evo Morales. Pero algo muy llamativo es que no solamente eran seguidores del movimiento al socialismo los que han estado exigiendo que se restablezca el orden constitucional en Bolivia. Lo decía una de las pobladoras que hace segundo Freddy entrevistaba. Nosotros no somos masistas, decía. Freddy, si me escuchas entonces te devuelvo la palabra. Gracias, Rey. Aquí las personas, por supuesto, que quieren hacer conocer su palabra. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe qué? Nosotros ya estamos cansados de tanta violencia contra el país. ¿Qué han hecho los policías? Han matado en Cochabamba. Ahora se están enfrentando con aquí, con La Paz, con el Alto. Nos están discriminando. Han dicho que iban a estar con su pueblo. ¿Dónde están con su pueblo? Lo único que quieren es dividirnos aquí en Bolivia. Todo esto ocasionado el señor Camacho Mesa, por su culpa de él estamos como estamos. Ahora aquí la prensa no dice de los campesinos que han caído, les han disparado, nadie ha hecho nada. ¿Quién ha dicho algo por ellos? Por la gente pobre, humilde. Solo el único que ha defendido nuestra democracia de los pobres, humildes, indígenas y campesinos ha sido nuestro señor presidente Evo Morales. Gracias, señora. Gracias. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Santos Torrejón, en lo cual no estoy de acuerdo con este golpe que ha habido contra nuestro presidente, ¿no? Realmente ha sido un doloroso para nosotros. Creo que Alto y las demás Bolivia, los 9 departamentos, tarde hemos despertado, donde las cosas ya estaban consumadas. Pero ahora el pueblo de Bolivia no reconoce a esta señora Yanine Áñez como nuestra presidenta. Queremos que renuncie inmediatamente para que haya paz, porque se está movilizando de muchos lugares ahora, de provincia de Aroma, de provincia de Pacaje. Los mineros están llegando, mañana por ahí va a estar más lleno todavía acá. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya paz, que renuncie ella y que se instale, ¿no?, la sesión ordinaria, en lo cual cada uno de los diputados y senadores de ambos bandos que dialoguen y después que haya paz. Y después, si hay oportunidad, vamos a nuevas elecciones. Y si hay oportunidad, que vuelva nuestro presidente. Eso es lo que nosotros ahorita estamos queriendo. Ahora, otra cosa, compañero. Los del campo, nosotros no vamos a meter ningún producto. Tienen que morir de hambre esta ciudad de La Paz. No va a haber ninguna provisión, nada. Solamente a Alto va a llegar. En esa manera vamos a castigar nosotros. Así hemos entrado de acuerdo nosotros, porque también hemos sido traicionados por nuestros dirigentes. FIJUVE ha sido comprado. Entonces eso nosotros somos autoconvocados porque queremos a nuestro presidente. Queremos que haya paz en la nación, compañeros. Eso es lo que queremos. Gracias. Muchas gracias. Es el sentimiento coincidente, Rey, de las personas que están movilizadas alrededor de la Plaza Murillo. Nosotros vamos a seguir moviéndonos para seguir llevando con imágenes la realidad de lo que está pasando en la ciudad de La Paz y en Bolivia, Rey. Vuelvo contigo. Muchas gracias.